como las FARC estaban metidas para todo este proceso político en un sistema de financiación oprobioso que era el narcotráfico, entonces tenían necesariamente contacto o favorable o desfavorable, o de amigos y socios, o de competencia con los carteles de la droga. Le robaron las FARC un alijo de cocaína grandísimo al mexicano, y el mexicano les dijo: devuélvanme mis cositas. Entonces dijeron que no, y no las quisieron devolver, les declaró la guerra. Y la mayoría de los crímenes cometidos contra la OP los cometió el mexicano con nombre propio, incluyendo, por ejemplo, la muerte del candidato presidencial, ex magistrado del Tribunal Superior de Cundinamarca, el doctor Pardo. ¿Cómo era que llamaba? El candidato presidencial de la OP. Bueno, Jaime Pardo Leal, por ejemplo. Entonces, en ese escenario es donde se da esa matazón. Y ellos a su vez mataban también gente de la mafia y mataban gente del Partido Liberal. La racia que hicieron contra la más clara expresión de la combinación de todas las formas de lucha. Degradaron completamente. Se quedó en la memoria, según en la historia que ellos están creando dentro de nuestro país, de que la mayoría de esas masacres fueron hechas por agentes del Estado, sí, con claro, razones políticas, y se desconoce ese negocio que había, por ejemplo, que tuvo prácticamente la mayoría que ver. Ahora, entonces, así también como hay la gran mayoría de la oficialidad, es una oficialidad proba y una oficialidad institucional y una oficialidad civilizada, había también criminales de la policía. Acuérdense, Danilo no sé qué, Danilo González, creo, que era un criminal con alto rango en la policía, y hubo oficiales del ejército, de la marina, etcétera, metidos en esas cosas, pero también incluso metidos en la guerrilla, que les vendían armas, les vendían municiones, etcétera. Criminalidad en un cuerpo de más de 250.000 hombres, pues es muy normal. Me voy a anticipar a contarle algo, doctor. El grupo investigativo de Punta de Lanza está haciendo una investigación muy detallada de los crímenes cometidos en calidad de determinadores y de autores intelectuales por la UP en el Urabá chocuano y antioqueño. Pero claro, masacres como la Chinita, claro. Entonces, no son inventos de nadie, eso está en los expedientes que levantó la justicia. Pero lo más triste, en absoluta impunidad. Claro, por falta digamos, es que los sistemas de defensa de ellos son enormes. Los sistemas de cómo logran boicotear, bloquear, neutralizar los avances investigativos y además asustar a los jueces. Entonces los jueces, al asustarse, y ahora los fiscales, antes los jueces de instrucción criminal, entonces no avanzan los procesos y ellos se acogen a las figuras de vencimiento de términos y lo demás. Con respecto a la UP, entonces hay que decir que otro elemento de asesinato, otro elemento determinador de su desaparición son las propias FARC. Resulta que Dudley hace una investigación muy juiciosa y encuentra por allá en Europa, refugiado, como perseguido político del Estado colombiano, al tesorero de la UP. Y el tesorero de la UP le cuenta la siguiente historia. ¿Cómo le parece que a mí me citó Jacobo Arenas y me dijo que tenía que ir ante el secretariado? Él era miembro de la UP, de las FARC y también del Comité Central del Partido Comunista. Y entonces, pues hombre, si son sus compañeros y lo demás, se fue y se presentó. ¿Y cuál se presentó? Juicio. Le estaban levantando cargos de traición porque él estaba abandonando la lucha armada y se estaba dedicando a hablar muy favorablemente de la lucha política y no sé qué y no sé cuántos, y lo condenaron a muerte. Entonces un amigo de él, que también era miembro del Partido Comunista y de las FARC, que estaba en Bogotá y que estaba muy al tanto de lo que era la situación de su compañero, cuyo nombre no recuerdo en este momento, lo encuentran en el libro de Dudley, Urnas y Armas. Entonces inmediatamente puso el grito en el cielo y mandó una carta al periódico El Tiempo diciendo que el tesorero nacional de la Unión Patriótica había sido secuestrado por las FARC. Eso consta en los archivos del periódico El Tiempo. Por eso es irrefutable de que dentro de esa masacre, pues
y que Terminó entonces las hizo el FARC. reclamo, y Sí. entonces le hizo el reclamo al Comité Central, y que el Comité Central interviniera. El hecho es que intervinieron, y el tipo, con mucha rabia, Jacobo Arenas tuvo que soltarlo. Él inmediatamente se declaró perseguido del Estado colombiano, y él reconoce que era un montaje para que le dieran en Suecia, creo, en alguna parte así, un asilo, porque si decía que era perseguido de las FARC, no hubiese sido tan factible que le hicieran la protección, y por lo tanto el tipo nunca más pudo volver a Colombia. Pero él dijo que él iba a ser asesinado, y además cuenta que, por ejemplo, José Cardona, el gran dirigente del Partido Comunista del Valle del Cauca, fue asesinado por las FARC por discrepancias políticas respecto a la combinación de formas de lucha. Dice también que varios de los dirigentes de Antioquia, y da nombres propios, entre ellos miembros del Partido Comunista que estaban en células de la Universidad Autónoma Latinoamericana, fueron asesinados a la salida de la universidad por ese mismo motivo. Ahora, que esos son asuntos que nosotros hemos tratado de explicar, hemos bregado a que eso se difunda, etcétera. No es fácil. El libro Dudley, que estaba en inglés, no se conocía la versión en español, yo le pedí al vicepresidente que hablara con alguna editorial. El vicepresidente Santos logró su publicación, y es un libro que ha sido uno de los elementos de defensa del Estado colombiano, aunque la verdad hay que decirlo, con poca audiencia. No, y poca audiencia ante el sistema interamericano de derechos humanos, porque ya ha hecho carrera en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que las masacres contra la UP, contra los miembros de la UP, fue en una alianza entre las autodefensas o mal llamados paramilitares y el Estado colombiano. Que no existían en ese momento. Que no existían en ese momento, pero hablando de urnas, sería muy importante observar cómo en el sistema interamericano de derechos humanos han sido absolutamente prolijos y eficaces en señalar las relaciones entre paramilitarismo y la clase política colombiana, pero absolutamente nada se ha dicho en materia de FARC política, cuando la Administración de Justicia ha omitido los procesos y los juicios en contra de estos criminales que pertenecen a las estructuras políticas e ideológicas de las FARC y del ELN. Y además yo tengo un reclamo, incluso al propio gobierno Uribe, y yo lo hacía internamente y lo sigo haciendo, y es que nosotros nunca tomamos en serio la lucha política. Incluso nos hemos dejado prácticamente poner contra la pared con el cuento de las llamadas chuzadas y seguimientos, que nunca los hubo, entre otras cosas porque no había ni siquiera conciencia de que también había unos frentes civiles o legales o milicianos o del Partido Comunista clandestino que estaban haciendo una labor de zapa, de quintacolumnistas, y una mella enorme a la institucionalidad. Eso nunca se trabajó de una manera sistemática como debía ocurrir, y nunca se controló que algunos nombramientos, como por ejemplo el de fiscal general, etcétera, correspondieran a una política de seguridad democrática, porque la política de seguridad democrática es una política que siempre termina en una cúspide, que es la fiscalía, y entonces por eso se explica que a la fiscalía le importa un comino que una captura de un frente tan peligroso, letal como el del Sumapaz, aquel que mandó el Mono Jojoy a volver a atacar a Bogotá, hubiese dejado que eso prácticamente ni se investigara, y por términos salieron casi todos, con excepción del negro no sé qué, Antonio, que ya estaba condenado, gracias a Dios, de lo contrario también estaría libre. Entonces, la crítica mía y el cuestionamiento es que esa lucha política, que incluye también elementos de lucha judicial, nunca se ha dado. Le voy a poner un caso. Petro nunca pudo haber sido elegido para una corporación pública como la Cámara. Él fue el representante de la Cámara y el Senado, nunca. ¿Por qué? Porque la ley establece que quien haya sido condenado a pena de prisión por autoridad judicial, condena en firme, queda inhabilitado. Y a nadie se le ocurrió que este señor, que tanto daño le hizo a las instituciones colombianas y le sigue haciendo, que tanto daño le hizo
al gobierno del presidente Uribe incluso, no tenía autoridad moral ni legal para estar en el escenario de donde hacía ese daño. Quien en 1984 fue capturado, procesado, judicializado y condenado por porte ilegal de armas, de uso de fuego, de uso personal y de uso privativo de las fuerzas militares. Y entonces, fue capturado con explosivos. Él hace un alegato ingenuo, es un alegato que ni siquiera es para un inspector de policía, que dice que eso, eso no era un delito sino una contravención. Porte ilegal de armas siempre ha sido delito en Colombia. No, además del terrorismo, es que ese señor, como militante del M-19, esas armas y esos explosivos no los estaba utilizando para hacer polígono, era para matar, para cometer atentados terroristas como en la toma al Palacio de Justicia. Y entonces viene y dice, no, es que yo fui objeto de un decreto, de una ley de amnistía e indulto. Sí, pero es que el decreto de amnistía e indulto obra solamente para unos delitos específicos del Código Penal, los referentes a la seguridad del Estado, que son rebelión, sedición, asonada, y hay otro, que no recuerdo cómo se llama el tipo penal. Nada más, no porte ilegal de armas. Entonces, pero yo en rebelión, ¿cómo va a estar sin armas? Pues hombre, esa era una de las circunstancias jurisprudenciales que había en Colombia, y es que el delito de porte ilegal de armas se trataba como delito autónomo y se sumaba, no quedaba subsumido por el delito de rebelión. Entonces hay constancia, fue condenado, pagó la condena, 18, 19 meses, estuvo en la cárcel, etcétera, etcétera. Y a nadie se le ocurre, o desde el gobierno, o desde una ONG, o desde el parlamento mismo, primero, si esa no es una circunstancia para solicitar la pérdida de investidura; dos, si esa no es una circunstancia para anular la elección; y tres, si esa no es una circunstancia para anular su actual inscripción como candidato a la alcaldía de Bogotá y para que no figure en el tarjetón. ¿Usted se imagina que eso ocurriera con algún amigo nuestro del sector del uribismo inscrito para la alcaldía de Medellín, habiendo sido condenado por porte ilegal de armas? Eso se vuelve tema de 15, 20 días o más. No necesitaría ni decisión. O el caso de León Valencia, es un caso que asombra y democráticas. Entonces León Valencia escribe todo un mamotreto de más de 200 páginas, confiesa secuestros, extorsiones, confiesa incluso haber recibido instrucciones del comité del COSE, que es el Comando Central del ELN. Sí, para que haga el mismo estudio que ahora hace dizque para el Ministerio del Interior, de mirar los vínculos entre dirigencia política y AUC, entre dirigencia política y droga. Y es una actividad que hace en el 89, simplemente que ahora la sanción es distinta. La sanción en ese momento del ELN era un balazo, matarlos o secuestrarlos. La de ahora es un balazo moral. Claro, comunismo gramsciano. Exacto. Cambiaron las balas, los explosivos, por otro tipo de ametrallamientos. Y uno le pregunta a las autoridades judiciales, bueno, ¿y eso por qué no lo investigan? Es que es a perseguir a nosotros porque hablamos públicamente, y va uno a ver a León Valencia y no solamente habla públicamente en contra del Estado y las instituciones colombianas, sino que también cuenta con lujo de detalles, con nombres propios incluso, de los cómplices, sus actividades como miembro de una de las organizaciones criminales más letales, tanto para la sociedad colombiana como para la inversión extranjera, que narra ahí mucha extorsión y mucha persecución a inversionistas extranjeros, pero también asesinato de miembros de la comunidad por donde ellos pasaban y asesinato de sus propios compañeros por cualquier cosa ridícula, como por ejemplo dormirse en la guardia. Y entonces